bienvenidos a otro episodio de su podcast con M de Magnífica. Y aquí estamos otra vez con el Magnífica Team. Oigan, hoy vamos a platicar de algo que a todas nos tiene como muy sacadas de onda, que es justo este tema de la mentalidad del dinero, la mentalidad de pobreza, la mentalidad de riqueza, porque pues han pasado muchas cosas en estos últimos días que nos han hecho reflexionar de por qué unas personas llegan a estar en este nivel económico que nosotras desearíamos estar o hubiéramos deseado estar hace unos años, y qué es lo que a nosotras, o por lo menos a mí, voy a hablar por mí, me lo ha impedido y no ha llegado. Entonces, creemos y estamos segurísimas que todo es tema de mentalidad, pero ¿qué es la mentalidad de pobreza? Tan. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, yo empezaría con la pregunta que es súper clásica, que todo el mundo dice que el pobre es pobre porque quiere. O sea, ahí hablan acerca de una mentalidad. Sí, ya ahí Tú empieza, eres ajá. pobre porque quieres ser pobre, realmente es porque tu mentalidad es lo que te permite, o si verdaderamente existen más factores que hacen que más allá de solamente quiero o no quiero ser pobre, y lo implican, ¿no? o sea, de querer, yo creo que nadie en su sano juicio quiere ser pobre, Ajá. pero obviamente hay muchos factores que nos impuse ahí, Nos ¿verdad? limitan. Nos pues, ¿sí? limitan o nos impiden salir de ahí Ujú. o llegar a otro nivel que puede ser un factor desde el mismo económico, porque no tienes otras oportunidades, nivel educativo, cultural, mentalidad, ¿no? Pero no es por querer, o sea, no es que conscientemente decida alguien ser pobre. Ser pobre, O sea, es claro. inconsciente, maldito inconsciente. Es el inconsciente. Pero bueno, hablemos entonces de a qué nos referimos con esa mentalidad. Del inconsciente, de las creencias, de lo las que sentimos. oportunidades, o las ventajas, realmente- las desventajas. Yo creo que Ajá. incluso lo que nos dijeron ser pobre. O sea, a mí el otro día íbamos en el semáforo y mi hija me pregunta, oye mamá, ¿esa gente es pobre como nosotros? Y yo así de, hija, nosotros no somos pobres. O sea, ¿cómo le contestas a un niño eso, no? A una niña de 5 años, ¿cómo le explicas? Entonces, desde cómo nos explicaron a nosotros qué era la pobreza y de ahí partimos, porque traemos conceptos pues muy diferentes. O sea, Sí, o sea, bueno, vamos a hablar a ver, precisamente de este caso. a ver. De este- Hay una influencer, ¿no? Que la entrevistaron y entonces en esa entrevista ella platica que llegó a ser directora de recursos humanos, que a sus 30, bueno, ahorita tiene 35, entonces ha de haber renunciado a sus 33, 32. Y que ella renunció a un empleo porque ella era directora de recursos humanos y ganaba 250,000 pesos. Y yo así de, güey, yo a mis 35 no llegué ni a ese puesto ni a ese sueldo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y muchos comentarios así de, ay, es que es porque es bonita y se ganó los puestos. No, o sea, tampoco creo que sea eso. Y no es el afán como de atacar, pero es de preguntar y cuestionar, bueno, ¿por qué algunas personas llegan a esos niveles y a esos sueldos y por qué yo no? O sea, Porque que otras no. nosotras no, o sea, ¿qué nos faltó? Digo, Muchas cosas nos han faltado, yo creo que a todos, Ay, ¿no? O sea, claro, a cada quien algo diferente. pero, o sea, decían, ay, es que ella empezó desde muy joven, o sea, estoy segura que nosotras también, o sea, yo me sé la historia de Zaira y también trabajó desde súper chiquita y trabajó en 1000 cosas. Yo también trabajé, mi primer trabajo fue en Blockbuster, o sea, ya ni existe. No, pero yo trabajé en Blockbuster a los 16, mi primer sueldo fueron de 4,000 pesos. Y no digo que ella, esta chica o esta influencer, no digo que, ay, ella es que ella ya empezó con 40,000. No, ella empezó también ganando creo que 6, 8,000 pesos, no me acuerdo. Que en realidad no es mucho, pero sí era más de lo que yo empecé. Y al final es como, ella fue escalando muy rápido y mi escalamiento en el tema laboral fue muy lento. Yo ni siquiera trabajé. A mí, o sea, yo entré a las empresas, vi que el sueldo estaba súper bajito y que podía ganar lo mismo en mis tiempos y dije, ¿para qué trabajo para otra persona? O sea, me van a ofrecer
y lo voy a decir porque creo que ese es otro de los temas, no nos animamos a hablar de números y a decirlos así tal Sí, cual. claro. O sea, cuando yo salí, el sueldo de un diseñador era de 6,000, 7,000 pesos al mes. ¿En qué año saliste? Aunque Salí, Dijimos de en números, el- pero no no tantos da- números. 2007. 2007, O sea, en por el ejemplo. 2007. Entonces, ahorita creo que el sueldo anda sobre los 10, 12 para un recién egresado. Y yo decía, híjole, o sea, trabajando poquitas horas yo en mi casa, con la gente que me conoce, con amigos que ya me pedían diseños, familiares, me ganaba lo mismo sin estar ahí las 8 horas. Entonces, esa era como mi comparativa, ¿no? O sea, ¿para qué voy a...? Y yo no trabajé, o sea, yo no llegué a ese escalamiento y cada historia es diferente. Claro. Sin embargo, sí podemos ver, a ver, a mí qué me llevó a no ganar, yo no escalé, yo no trabajé, yo no quise trabajar. O sea, Bueno, ahí vamos a hablar desde el privilegio que todas tenemos de alguna u otra forma, porque todas ya hemos platicado mucho de eso, ¿no? No importa si estás aquí, acá o acá, todos tenemos cierto privilegio sobre las historias de otras personas. Pero hablando de la realidad de nuestro país, pues a nivel económico inclusive, es ¿hasta cuándo o qué número le damos a decir es pobreza? ¿No? Ajá. Cuando hoy por hoy el sueldo mínimo, el salario mínimo es de 7,000 pesos, me 8,000 parece. y cachito. 8,000 y cachito en Guadalajara, ¿no? Porque aparte depende de la zona, De la la zona frontera metropolitana. es el ingreso que tienes, ¿no? Y también lo cierto es que aparte de los salarios que de por sí son bajos en nuestro país, pues existe una serie de posibilidades que hay personas que no tienen. O sea, que sí o sí tienes que trabajar en algún lugar porque requieres ese sueldo base, requieres ese pago, esa seguridad, y que a lo mejor no la vas a tener. Ahorita, por ejemplo, tú comentas, bueno, yo vendía mis productos a mis familiares, ¿no? Pero, ¿y si tus familiares tampoco tienen dinero? O sea, si vives en un ambiente donde no existe ese potencial económico, definitivamente que hay una diferencia. Y ese potencial económico, ahí sí te creo que ahí sí tu mismo entorno te transfiere cierto tipo de mentalidad o de creencia en cuanto al dinero. Es que ¿no? yo creo que tiene que ver la combinación de todo. Por ejemplo, yo pues empecé a trabajar y mi primer trabajo profesional de RH a tiempo completo me pagaban 4,000 pesos. Pero yo en ese momento estaba no necesitada, urgida de dinero. O sea, era de yo necesito trabajar ahorita y empezar a ganar sí o sí. Entonces, claro que al primero que me hablan y me dicen, sí, te contrato, ¿cuánto te pagan? 4,000. Bueno, pues eran más de los 750 pesos que me pagaban de becaria. Entonces yo lo agarro. A lo mejor no tuve, porque en alguna vez un entrevistador en un trabajo es de, ¿pero por qué elegías esos trabajos que te pagaban poco o que no tenían posibilidad de crecimiento? Y yo, Por la necesidad. es que Porque nunca lo tuve requería. posibilidad de elegir. O sea, yo no Claro. podía quedarme de brazos cruzados y decir, me voy a esperar porque mi sueño es entrar a la cervecería tal o a la empresa gigantesca tal. O sea, era de, pues yo mando currículums, el primero que me hable y me contrate, bye. Y a partir de ahí va ese crecimiento. Tema de mentalidad. Y les voy a platicar un ejemplo que me quedó clarísimo. El sobrino de mi marido salió de su carrera, ¿no? Y entonces empieza a buscar trabajo. Pues duró mucho tiempo buscando trabajo, porque no había uno que le gustara, porque no había uno que tuviera el sueldo que quería. Y entonces su mamá pues como que lo solapaba, ¿no? Así de, no, es que les van a pagar un poquito y es que no sé qué. Y yo platicaba con su papá, porque su papá, obrero de la UDG como todos, ¿no? Y entonces le decía, es que, pues no tienes experiencia, morro. La verdad es que tienes que empezar a trabajar desde abajo y no esperes buscar el sueldo de 20,000 pesos. O sea, eres un absoluto recién egresado, sin experiencia, porque jamás nunca trabajaste ni siquiera en una cafetería sirviendo cafecitos, ¿no? Y entonces su papá me decía, sí, es lo que yo le digo, que tiene que empezar desde abajo y aunque no le paguen y que no sé qué. Y nosotros, sí, es que tiene que empezar desde abajo. Pero esas son nuestras creencias. Esas Desde millennials porque para llega, atrás. Yo ahorita ya no le diría lo mismo. O sea, incluso ya, recién claro. egresado, de menos que te paguen el sueldo mínimo. Espera, llega el pinche morro, consigue un trabajo súper bueno. O sea, le pagaron de entrada 25,000 pesos. Y yo así de, me quedo callada. me cayó el hocico. O sea, y aparte le va súper bien, la empresa es grande, es internacional. O sea, empezó y dije,
Creo que eso a mí me faltó, o sea, yo no tuve Ese consejo. esa posibilidad Ujú. Esa por un lado, y posibilidad. la otra, esa idea de que realmente yo me podía esperar hasta encontrar un trabajo bueno. Yo Claro. agarraba el primero. O sea, no que me tenías Es tocaba. que esa no es oportunidad. no es un consejo y a veces no es que no sea una opción. O sea, te digo el caso específico. Me acuerdo que ahorita cuando yo me embaracé y estaba con el papá de mi hija y se queda sin chamba, ¿no? Y entonces era como de, pues no, y yo le decía, pues es que consigue trabajo de lo que sea, ¿no? Bueno, yo no le decía, más bien le decía a su familia, es que Más bien tienes lo que presionaba. conseguir, no, su La familia, situación lo decía. no, su familia le decía, tienes que conseguir trabajo de lo que sea, y me acuerdo que platicaba, es que me decían así de que pues ya lo que sea, vendiendo lo que sea, haciendo lo que sea, y él decía, no, es que yo no puedo, o sea, sí necesito, sí me urge, sí estoy en una situación compleja, pero no voy a estar en cualquier trabajo nada más porque necesito trabajo. O sea, y a mí se me quedó bien grabado que él decía, no, hasta que encuentre algo que realmente sea para dar una vida digna. Claro. Y yo, o sea, yo decía, sí, tienes razón, o sea, sí, o sea, no lo Pero la niña entiendes en tiene ese hambre, ¿no? momento. O sea, No, o sea, pues estábamos embarazados, o sea, todavía, o sea, yo Ahora. también lo veía como todavía hay Todavía hay tiempo, chance, ¿no? Claro. Todavía hay como ese chance. Entonces, pero a mí se me quedó muy marcado que él dijo, no voy a tomar cualquier trabajo nada más porque necesito dinero. Y eso es una parte fundamental de cómo creemos y de cómo pensamos para lograr ciertas cosas. Eso creo yo. Porque ¿Qué yo tengo tan- la realidad sí. también bien alterada y mi ego es muy grande y a lo mejor yo creo que merezco el mundo. Y yo también pensaba igual, yo no voy a cualquier trabajo. Una vez que me corrieron de un trabajo, me corrieron de una agencia de mercadotecnia Ah, yo sé cuál. y yo le decía en ese momento, yo le decía a él, yo me voy a encontrar un trabajo de lunes a viernes que tenga el horario flexible, que tenga prestaciones superiores a las de ley y que me paguen lo que yo quiera, o sea, voy a ganar lo que yo quiera. Y al principio él me dijo así como, ay, sí, ¿y tú, Nieve, de qué la quieres, no? Y lo encontré. O sea, lo Sí. encontré y fue un trabajo que me dio mucho y que gané lo que quise y que me fue súper bien. Y algunas veces bien, algunas veces mal, porque era ganar lo que quería, era comisión. Entonces ganaba lo que quería. Sí. Si quería poquito, pues ganaba Ganaba. poquito. Trabajabas, Si ajá. quería mucho, ganaba Pero mucho. Pero volvemos- tenía todas esas condiciones Ujú. en las que era flexible, trabajaba de lunes a viernes, no, o sea, había todo eso que yo había pedido y que yo había acomodado que quería para mí, lo tuve. Entonces era una parte de así lo quiero, así lo voy a querer, no sé cómo va a pasar, pero Pero tuviste la posibilidad posibilidad, de ujú. esperarte hasta conseguirlo. Hay Sí, hay gente que gente. no se puede esperar hasta conseguir el trabajo de sus sueños. Literal, tiene es que que a eso, agarrar lo que es que hay. eso era el punto. O sea, Es a que, mí me corren híjole. y yo tenía que conseguir un trabajo así y así Ujú. lo conseguí. A los 15 días yo ya tenía ese trabajo. Pero No es magia, no es, o sea, es suerte también. O sea, pero yo estuve buscando empresas que tuvieran esas condiciones con las que yo podía cumplir, pero pues me di a la tarea todos los días, todos los días no, porque yo soy de noche, todas las noches busque y busque, a ver, en cuál, en este, y no iba a las entrevistas que yo decía, Que no, decías, este no. trabajo no, Claro. este trabajo no, y siempre fui como muy selectiva en ese punto, entonces sí creo que es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de lo que hemos hablado muchas veces, de qué tanto crees que mereces o qué tanto crees que no mereces. Y yo les platicaba el otro día también, conozco muchas personas que o sea, de verdad de venir de colonias de escasos, sí, porque sí. yo vengo de una colonia de escasos recursos que pues pobres no éramos, pero tampoco éramos ricos. Yo no fui a colegios, yo no estuve en una universidad Privada, privada, privilegiada, o sea, no. Pero conozco personas así que han ganan salido. muy bien, que les ha ido muy bien, médicos, y a mí se me quedó bien grabado también eso de una persona que es médico y yo en algún tiempo de la vida puse una farmacia.
Ujú. Entonces era el negocio que yo iba a hacer, una farmacia, Ay, mientras bla, no sea la bla. que me tocó a mí. bla, bla, bla. Está Y era bien. una farmacia que iba empezando, tienen varias sucursales, pero es una farmacia chiquita. Me ayudaron, me dieron como, haz de El cuenta, como si coacheo. fuera la franquicia y el poner la marca y etcétera. Y me ayudaron mucho y todo bien. Pues quebramos el negocio porque pues no sabíamos nada ni nada, pero bueno, ni nada de negocios. Pero el punto es que pues nosotros en modelo SIMI también, el consultorio y poner, y entonces yo invito a esta chica que era médico, que iba empezando, que era recién egresada, que, oye, vente a trabajar conmigo, tú me ayudas, yo te ayudo, y las consultas así, y eso, no sé qué, y me dijo, no estudié todo lo que estudié para que me pagues 30 pesos por una consulta. Te lo agradezco, muchas gracias. Pero de no. verdad, yo deseo que te vaya muy bien. Perdónenme a Pero todos, no yo acepto. no lo No voy a acepto. hacer. No Y, acepto. y yo al principio dije, ay, qué mala onda, o sea, porque pues nos pudimos haber ayudado y etcétera, etcétera, etcétera. Pero dije, tenía razón. Sí, O sea, ella claro. no estaba dispuesta a vivir eso y a tolerar estos sueldos porque no es digno. Y tiene toda la razón. Y es lo que también deberíamos hacer. No es que no tengas opción o no te puedes esperar. Ajá, no tienes opción. Yo no tenía opción y no me podía esperar. Y, o sea, Ni me esperé. fueron 15 días que estuve ahí. No me puedo esperar más porque se me va a acabar lo poquito que me dieron de indemnización. Y ya se va a acabar. Me dieron como 1,000 pesos, pero bueno. Entonces, es como, pues no tengo ese espacio, pero creo que sí es una Pero- parte Muchas veces la fundamental. gente Volvemos. ni siquiera visualiza otras opciones. Ese es Ajá, otro punto. O sea, porque si no por lo ejemplo, visualizas. podemos hablar de casos particulares, pero mi esposo también estuvo en una situación similar y tuvo trabajos paralelos. O sea, en lo que buscaba el trabajo de sus sueños no dejaba de trabajar. Entonces, sí iba a las empresas, sí encontraba un trabajo y estaba lo que más se pudiera, porque los trámites en las empresas chidas, tú no nos vas a negar eso, Lore, o sea, tardan a veces hasta 6 meses o No, hasta más. Aparte, no está bien visto que estés rotando dos, cada pero- rato. pero de- ese- pero no, es- no en 2 trabajos, más bien estés rotando cada rato, como de, "Ay, Pero ese entré, trabajo no lo duró pones un en tu año". currículum. O sea, ese trabajo de 6 meses, pues estuve buscando trabajo y estuve buscando trabajo 8 meses. A lo mejor no lo vas a ver bien o no se va a ver bien Es que sí. en tema de recursos humanos, pero en tema de necesidad es la opción. Oye, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar contigo 6 meses por proyecto. Incluso él estaba en ese acuerdo con esas empresas. Bueno, es que ya es diferente si esto es un acuerdo, pero ya cuando intentas tener un trabajo, o sea, tú no vas a llegar con el de la entrevista y decirle, mira, la verdad es que voy a tomar tu trabajo No, pues no. porque pues me urge, lo que pero necesito no es, ahorita. no es lo que yo quiero. Te van a decir, ay, Pues no te adiós. contrato. O sea, tienes que llegar y decir, ay, sí, es que esta empresa es todo lo que yo siempre había soñado y voy a durar aquí mucho tiempo, aunque al final dures 1 año. Claro. Pero ¿Cuánto es lo no más se que se ve. puede ver? O sea, ¿cuánto es lo menos? Es decir, en el currículum, ¿cuánto puedo poner que trabajé en una empresa? O sea, yo lo más que duré en una empresa, en un trabajo, fueron 8 meses. Entonces, ¿por qué? Porque a mí no me ha gustado ser empleada. Pero vas a aguantar 1 año a huevo en un trabajo culero, que te pagan mal por necesidad. Es O que mira, sea, ahorita porque hablando, no hay otra es que hay gente opción. que sí lo Sí, hace. entonces hay sí gente- lo hacemos. Y esa es la cuestión. Pero no Perdón. dejas de ¿Por buscar qué? el trabajo de tus sueños. En lugar Volvemos- de decir, voy a durar aquí toda la vida con no. este sueldo. O sea, Claro, pero también volvemos a lo mismo. Esa parte sí creo que es cuestión de mentalidad, de esa proyección o esa visión a futuro A que futuro. tienes, tiene que ver con lo que has aprendido, las oportunidades que se te han dado y lo que has evolucionado. Porque, volviendo a lo mismo, a mí sí me tocó trabajar no en la farmacia de ella, pero de 30 pesos Pero en una 15 sí. 15 pesos. 15 pesos pesos. la consulta. 15 No, pesos, bueno. 2011 fue cuando yo empecé a trabajar como médico porque ya tenía mi cédula estatal, todavía no tenía ni siquiera la federal, y pues fui a buscar trabajo. 15 pesos. Tenía la necesidad, igual, sí tenía la necesidad, pero tenía un privilegio, que no tenía hijos, no tenía familia, no tenía que pagar renta. Entonces trabajé 1 semana, literal, porque no aguanté más, porque en el momento que la dueña, que no tenía ni la secundaria, me dijo, es que tienes que darle antibiótico a una gripa, dije, No, ahí nos sale, vemos. bye. Te dijo, No. le hayas dado antibiótico. Y le dijiste, perdónenme, no, Dije, todos no no acepto. acepto. Sí, no, la verdad es que es una situación que me acuerdo en aquel momento que yo sí tenía la necesidad de tener que trabajar.
acababa de concluir mi internado, que es el año que vives ahí, que te pagan 400 pesos al mes, señores, 400 de verdad. Tengo ¿Quién por ahí vive los, con 400 pesos al ¿quién mes? vive? Ni siquiera para los camiones No. ajustaba. Pero en el internado no puedes trabajar, no te da tiempo para Ujú. trabajar. No te da la Entonces, vida, no puedes ni yo, dormir. sí, yo saliendo del internado, busca trabajo, mi niña, ¿no? Entonces, estuve buscando y de verdad todo era así, o en Simi, o en no sé dónde, donde en aquel tiempo la consulta eran 15 pesos, pues. ¿Qué tanto podías abarcar? Digo, porque tampoco eran consultorios que estuvieran súper Súper llenos. llenos, Si sí. tuvieras la fila ahí tuvieras para ahí- que dijeras, bueno, por volumen. Por volumen mínimo, ¿no? No era así. Entonces también me puse a llamar a empresas para ser como médico de las Laboral. empresas. 4,000 pesos, turno completo, o sea, Guau. turno completo. Y en otro hospital que pagaban un poquito mejor, me parece que en aquel tiempo eran como 7,000 y cachito al mes, haciendo guardias ABC. Digo, no están ustedes para A ver, saberlo. platícanos, porque yo no sé qué ni son yo las para guardias contarlo. ABC. Les voy a No, no, platicar. tarde y sí, noche. sí, porque Sí, ya dijimos sí. que nos gusta el chisme. Nos gusta el Sí. chisme. Una guardia ABC, cuando estás en el internado, haces guardias ABC para cubrir los turnos que se requieren en el hospital. Oh, ok. Lo cierto es que le pagas a un estudiante, porque en el internado todavía eres estudiante, porque el gobierno no quiere pagar 5 horarios laborales. O sea, un estudiante está cubriendo 5 horarios 5 laborales, turnos. 5 turnos. Y ahí va, ¿por qué? En una guardia ABC entras el lunes a las 7 de la mañana, que a veces te hacen llegar desde las 4 o 5, porque a las 7 ya tienes que tener todo Todo para listo. entregar, Ujú. para la entrega de guardia. Entonces, normalmente, digamos, entras a las 7 y sales el martes al día siguiente a medianoche. Ujú. Wow. O sea, son más 40 de como 40 horas. Ajá. 40 horas en un solo turno. Entras el miércoles otra vez a las 7 para salir a las 12 de la noche. O sea, descansas una noche cada 2 días. Cada 2 días. Ah, no. Entras Oye. el jueves para salir hasta el viernes. Y las a becas 11. están yendo a otro lado. Y ahí, en ese tiempo, de verdad, tengo los cheques por ahí, fotografías de los cheques. Cuando estaba en el internado eran 400, ni a 500 pesos llegábamos al mes. Aunque eras estudiante, dices, oye, no es Eres posible. humano. Es Exactamente, o sea, es una cuestión inhumana ese tipo de trabajos. Cuando yo salgo en el servicio social a conseguir trabajo, en este hospital, pues pagaban mejor porque eran 7,000, Pues, casi 8,000 claro. pesitos. pero los hijos querían que hicieras los hiciera mismos guardias ABC. Y dices, a ver, no. El año pasado en el internado aguanté eso Porque era estudiante. porque era estudiante y era necesario para tener mi cédula. Ahorita ya soy médico, o sea, ya tengo 5 o Exacto. 6 años de trabajo, como para que me digas que me vas a pagar eso. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del encargado de ahí? ¿Cuál? Me dijo, porque después de que sales del internado sigue el servicio social, Ajá. que es un año, que se supone que también no puedes trabajar en el servicio social, pero pues les digo, yo tenía la necesidad de, entonces tuve que, y después de eso haces el examen nacional para entrar a la especialidad. El examen nacional, digamos que es un examen, por ponerlo en perspectiva, en el que más o menos 30,000 médicos hacen el examen y solo 3,000 pasan a la especialidad, un 10%. Y me decía el de ahí, el dueño de ahí, me decía, ¿cuántos hicieron el examen? No, pues tantos, dice. Allá afuera hay 27,000 personas queriendo tu lugar. Tu lugar. Porque yo fui a quejarme de que aparte de que me querían tener como médico en ese trabajo y haciendo ingresos, cosas que le toca a otra persona, pues a un administrativo, ¿no? O sea, querían que tú hicieras el trabajo de la enfermera, del médico, del camillero. Ahí es donde yo digo, pues del ni modo, yo pasante. trabajo en una cosa en lo que sale otra. Si a Sí, la empresa claro. no le importa, pues a mí Sí. tampoco. El detalle es que en aquel tiempo yo tuve la fortuna, dentro de lo malo y no, yo me propuse de que dije, no, ni el de 15 pesos, ni los 4,000 pesos De acá. de laboral, ni los 8,000 pesos en haciendo guardias ABC, porque no era lo que yo estaba dispuesta a pagar después de Exacto. todo el sacrificio que yo había hecho. Y yo me puse en mi plan y seguí buscando y digo, yo
sí soy de las que en aquel tiempo eran las hojitas amarillas. Las Las solicitudes. solicitudes de empleo. Ay, Dios mío. Todavía. No, la verdad es que yo sí me puse a llevar a todos lados y bueno, afortunadamente me conseguí un trabajo donde también ganaba 8,000, pero ya en un turno de 2 a 8 de la noche. Sí, ya más humano. Como médico de guardia, pues en un hospital de cirugía plástica, luego les platico ahí. Siempre la plástica me llamó, pero bueno, no me hice Pero cirugía aquí estoy. plástica. Ajá. El rollo es que me di cuenta de que yo decía, o sea, yo no voy a aceptar eso, ¿no? Claro. Pero hablando con otro amigo que también era de mi generación, pero él ya era ya más grande y tenía hijos y tenía familia, él sí se quedó trabajando en CIMI, y yo platicando con él, digo, porque nos platicábamos bien y así abiertamente, y me decía, es que Zaira, o sea, a mí pelón no me van a aceptar en ninguna clínica de cirugía plástica, ¿no? O sea, la verdad es que sí tenía que ver parte de mi Mucho el perfil en aquel tiempo, ¿no? Una ventaja injusta. Una ventaja Una injusta. Número 2, dice, tengo a mis hijos, o sea, no hay forma de que No coman. no coman, entonces, pues ni modo, yo ahorita voy a trabajar en CIMI, y la verdad es que súper respeto a mi amigo, trabajó en CIMI, empezó a subir y escalar de puestos, comenzó a ganar más, después entró a traumatología, se hizo traumatólogo y pues ahora Le va llora muy con los bien. billetes, ¿no? En París. Pero Aguantó. pero dices, sí te das cuenta, cuando él me dijo eso, dije, sí es cierto, o sea, yo decía, ¿por qué hay médicos que se menosprecian tanto de que no valoren su trabajo y acepten? No solo médicos. A veces, así, no nada más médicos, pero yo lo pensaba pues en mi ambiente, pero te das cuenta de que, porque es una realidad. Claro. Es que sí, porque la necesidad, Es una llega, necesidad. a ajá. pero te digo, eso tiene que ver con tus no negociables, pero pues sí A es... mí en recursos humanos es como de, ay, ¿por qué pagan tan poquito en estos puestos? Si es una persona que ya terminó sus estudios, es un profesionista, Entonces le digo, sí, o sea, la verdad es que no todas las empresas pagan igual. O sea, lo No. único que está estandarizado es el salario mínimo. Y De ya. ahí para arriba, lo que sea, sea $1 o 10,000 pesos o 100,000. Ujú. Entonces, no hay un estándar de que diga, esta profesión gana esto. Y lo que les digo, tristemente, por más que tú te pongas en el plan de, no, es que todos deberíamos de unir fuerzas y no aceptar un No empleo aceptar que su- paguen menos de tanto, siempre va a haber alguien con necesidad. Que lo va a Que aceptar. sí lo va a aceptar. El Claro. tema de los meseros. O sea, los meseros nunca han tenido un sueldo y siempre ha sido vivir de las propinas y aceptan trabajos que también duran a veces turnos de 12 horas o más. Ajá. Por pura propina. Que no hay No solo- Aunque te prestación. diré que a veces les da mesero. mejor, ¿eh? Las Por eso- gasolineras. Pero, o sea, mi Sí. punto con los meseros es que tienes que, o sea, de pronto ha habido mucha polémica de que dejes o no dejes propina y que Ujú. cuánto y que sí, que no sé Sí qué. dejen, sí dejen. Sí Pero dejen, porque- realmente, ajá, sí dejas porque entiendes, pero estás haciendo parte de un círculo vicioso en el que le tiene que dar el salario es el patrón. Sí, claro. O Sí. sea, esa es la realidad y, o sea, sí hay gente que lo acepta y trabaja de eso y no es un mal trabajo y es como no demeritar esa parte, pero es una responsabilidad del patrón y Mira. se la quitamos también a esa parte, Que- contribuimos. Es que, digo, ahora que también me ha tocado ser patrona, me ha tocado las dos partes, Sí, está canijo Está ambas. cañón ser patrón. Yo trabajé como hostess y como edecán, pero bueno, como hostess es las chicas que te reciben y Y te los llevan a tu reciben, mesa, ujú. ¿no? Y había meseros y el mesero era el que pedía. En aquel tiempo, el 10% de la propina, el 6% nos tocaba a la hostess, el 3% al mesero y el 1% para barra y cocina. Pero a los salarios pues eran al revés. Cocina y barra eran los que tenían más alto salario, el mesero, y la La hostess hostess pues, tenía era de muy hecho menos del salario mínimo. La verdad es que nos pagaban súper poquito. Honestamente, fue mi mejor trabajo de la vida. Por las propinas. Por las por las super propinas. Y volvemos a lo mismo. En aquel tiempo era en el Hilton, en el Hotel Hilton que trabajé. Trabajábamos de 5 de la tarde a 1 de la mañana. Yo estudiaba medicina ahí en ese momento y
de verdad, o sea, me acuerdo que me llegaron a dar propinas de 10,000 pesos. O sea, de que Órale. atendías a una mesa Muy grande. muy grande. Claro. Sí, sí, Y sí. uno aquí sufriendo. No era lo de siempre, pues. Pero Era de 10,000 pesos, a mí me tocaban 6,000. O sea, Sí. 6,000 pesos en una sola noche llegué a ganar, pues, que para mí en aquel momento, Claro. pues claro que era. Hasta en este. Oye, Sí, sí, sí. hasta esos en un día, sí, como no. Hasta era claro. Se oyó feo, amiga. Sí, 6,000 ya sé. pesos 6,000 en una pesos en noche una en el Hilton. No, ni me digan, porque esa es otra historia. En un restaurante. Era un restaurante. No, y déjense de eso, que sí tenía su mala fama las historial. hostes, claro, ser historial. hostes era algo. Pero bueno, no era mi caso. El rollo es que igual en aquel momento, yo me acuerdo, pues yo estaba en medicina en cuarto semestre y pues era ya súper pesado, o sea, ya entraba yo a las áreas clínicas, entonces ya no me daba la vida, o sea, Para seguir para trabajando y seguir estudiando. trabajando de esa manera, ¿no? Y yo también dije, no, ¿sabes qué? Pues me voy a tener que salir y la chava que era la encargada ahí de las hostes, no, mira, quédate aquí un rato más, aquí vas a hacer de tu casa, tu carro, o sea, sí. y yo decía, es que no, yo quiero ser médico, o Sí, sea, yo no. Y ahí va. obviamente No me importa el dinero. no me importa el dinero. Es amor al arte. Creo que esa es Sí. otra de las mentalidades, que es de, ya lo hemos platicado, pero nos enseñan es que estudias, saca buenas calificaciones y consigue tu Claro. buen empleo de tu profesión para lograr el éxito. Y te das cuenta que de hostes, de vendedor de tamales, Poniendo uñas. Poniendo uñas. a veces les va Va mucho muy bien. mejor No que un muchas profesionista. veces, claro. Porque, pues decía Ale, o sea, yo ganaba lo que yo quería por comisiones, ¿no? Ujú. Inventas. Y la verdad es que a veces escalar en el mundo laboral no es tan fácil. Ujú. O sea, dar un brinco como de, ay, entré ganando 6,000 pesos y de repente ganar 40, no es, tan o sea, fácil. si tú con toda la actitud positiva vas y te postulas ese sueldo de 40 y te preguntan cuánto estás ganando, siempre uno tiende a mentir un poco. Estaba ganando 6,000, no, dices 8. 10,000. 10,000, exacto. Pero Claro. dicen, no, de 10,000 a 40 no tiene el nivel. No. Aunque a Ajá. lo mejor lo tengas. Sí. Pero no tiene el nivel. O sea, realmente tienes que ir escalando en la misma empresa un poco y Ujú. cambiándote de empleos con esas pequeñas mentirillas para seguir escalando. Pero no es tan fácil dar un brinco. No, A diferencia claro. de que a lo mejor cuando tienes tu propio negocio, Puedes puedes decir, Puedes yo llegar cobro a tanto. tener. Sí. pero, espérame, me regreso un poquito. Volviendo al tema de la mentalidad, y esto me hizo mucho sentido, porque ya lo puso un video, un señor que dijo que tengo mentalidad de pobre. La neta, yo también. Pues sí, ¿verdad? Sí. Pero a ver, pon contexto, o sea, ¿por qué mentalidad de pobre? ¿Cuál fue? O Porque sea, tu comentario fue. Porque tu comentario fue Mi comentario decir que otra chava ganaba sí, 350 o y sea, que no mi es tan comentario fácil. fue de cómo le hizo, qué hizo ella o qué tiene ella que a mí me faltó. Ajá. No en un plan despectivo ni de, ay, pinche vieja. No, o sea, fue, sino fue en de, un plan de autorreflexión. Sí, exacto, Sí. fue de, a ver, o ¿Qué sea, puedo hacer? ¿estás de acuerdo que educativo no es? Porque Estudiamos. estudiamos igual. Ujú. Experiencia no es porque ella empezó a trabajar a esa edad, yo también. Ujú. O sea, tipo de empresa, a lo mejor no. Vi que en ese post, porque todos sabemos de qué estamos hablando, Es un post. en este reel, te pusieron que era porque ella sí tenía la mentalidad de que ella entró haciendo trabajo para hacer más de lo que le pedían y que tú probablemente no. Mi pregunta es, y sinceramente, ¿todos ustedes que hacen más de lo que deben de hacer, ya Les están pagan. ganando Ya ganan 250,000 eso, pesos exacto. al mes? También No, es no lo esa están creencia ganando. de Es que el esa que va creencia. más gana más. Exacto, Ajá. de trabajar mucho, Del esfuerzo. mucho Y con eso esfuerzo, vamos a ganar. y vas a ganar un chorro de No. dinero y no. Hay que trabajar Ujú. inteligente Claro. para poder hacer y cumplir ciertas cosas, que esa es una cosa importante. Yo decía, yo conozco gente de 10 en la escuela y de calificaciones perfectas y de, o Y sea, no que están no millonarios. sobresalieron y no son millonarios y te tapaban los exámenes de no me copies porque tú no estudiaste y eran así. Y dices, y ahorita es como, y el que sacaba 6, 7 y andaba, pues es El que vato sobrevivió. que le va súper bien y gana Claro. chido y le va, o sea, ¿por qué? Porque desarrollan otras habilidades habilidades, exacto. que les permiten sobresalir y lograr sus objetivos, Yo es que es lo parte que- que yo digo, cuando eres huevón,
necesitas ser más inteligente para ganar para más. poder lograr las cosas que quieres lograr. Sí. Yo es lo que digo. contrataría siempre huevones, porque son buenísimos para sacar el para razón. resolver. Ese ya me quiero ir, ya, bye, bye. Es que justo ese es el tema, o sea, algo más debe de haber. Y había gente que decía, es que son los contactos. Claro, es que son las relaciones Pero no es sociales. una sola cosa. No es Sí, una no, cosa, ese es es el una punto. combinación. Pero sí es como, oye, yo tengo que reflexionar qué es. O sea, estamos de acuerdo. Sí, es Hoy lo introspectivo. sabemos que los contactos te abren puertas. Yo tenía un Claro. jefe que decía, yo prefiero tener amigos que dinero. Mm. Porque Ujú. pídele a cada amigo $1 y de Y repente ya eres hemos- millonario. Ya tengo Sí. muchos pesitos. Y a lo mejor eso, y lo hemos platicado, yo soy súper introvertida, aunque parezca que no, pero sí lo soy. A mí me desgasta energéticamente convivir con mucha gente. Entonces, eso es como de, híjole, a lo mejor mi personalidad no da para eso, da para otro Otra tipo de tipo. conexión, ¿no? Yo no soy el alma de la fiesta, yo no soy la que llega y, ¡ay, hola, amiga! No lo soy. O sea, pero a Pero lo mejor hay tampoco algo serlo más. asegura. No, pero sí tiene un punto, pues la gente que Sí. es más extrovertida tiene más A mí posibilidades de me abrirse hizo mucho puertas. sentido ¿no? dos cosas. La primera, en un curso de finanzas que fui, lo que nos decían es, analiza los refranes que hay en tu familia y que con esos creciste y que ahí hay temas de mentalidad o de abundancia o de escasez. Valiendo. Entonces, por ejemplo, sí, y dices, ¿refranes por qué? O sea, Sí, pues, claro, el son hecho de las que yo creencias. diga esos refranes no quiere decir que sea mi mentalidad. Solo repito lo que dice mi no, mamá. Sí, Y es que es están en el mantra. inconsciente y se hacen mantra. Entonces, Claro. por ejemplo, mi mamá decía mi mamá es la menor de 11 hermanos, entonces su frase era pobre y de familia numerosa. Y Sí. tal cual su frase era así. Entonces, cuando ella se hizo consciente y tomamos este curso y todo eso, la empezó como a cambiar, ¿no? O la típica frase de pobre pero honrado. Necesitamos reflexionar cuáles son esos No refranes. se puede tener refranes. todo en la vida. No se puede tener todo en la vida. Y otra de las cosas que me hizo mucho sentido fue de una película. Y de verdad yo soy súper fan del cine y saco muchísimas cosas de películas. He aprendido mucho y le debo mucho al cine. Que llega una chica a un palacio, y su frase es, wow, qué creencia tan limitada tenía de la riqueza. Entonces era como, claro, cuando no conoces otra realidad, eso es lo que limita tu visión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no conocemos otras realidades ni para abajo, porque Ajá. muchas veces nos quedamos en nuestro privilegio, en el que sea que estemos, ni para arriba. Es que es justo lo que yo decía en el video, ¿no? Porque les digo, es que, pues yo no llegué a eso, pero también me doy cuenta que mi jefe no lo ganaba. Ajá. O sea, la directora de la empresa ahí no lo ganaba. Mis amistades de recursos humanos no ganaban eso. Entonces, para mí fue como de, Estoy bien. yo decía, oye, estoy ganando bien. Sí, o sea, tu objetivo, pues, o Sí, tu pues, si meta no era cuando conoces mucho más, llegar. Entonces, Pues tú dices, este es mi entorno, eso es lo que ahora conozco. fue como eso de, esta morra a esa edad 250 ganaba, o sea, Pero ¿a qué edad se te estás dando podía- cuenta de esa realidad? sí, claro. O 6 sea, años si después. hubieras conocido esa realidad a la edad de ella, a lo mejor hubieras dicho, bueno, pues también le tiro a eso. Claro. También me espero o sabes que sí renuncio a los 6 meses en lo que Ujú. consigo otro trabajo. Porque mi mentalidad, o sea, ahora de, siempre vamos como por el puesto de tu jefe, ¿no? O del que tú ves. Entonces yo decía, bueno, pues sí, claro, me encantaría tener el puesto de mi jefe y el sueldo de mi jefe. No eran 250. Entonces ahorita, claro que me vino a hacer como, Ruido. o sea, Sí. ¿por qué? Pero alguien es que- igual que yo, en temas académicos, de años de experiencia, ok, su desempeño no lo conozco. Tampoco ustedes Ella conocen conocen el mío. Tampoco conocen el mío como para, ay, a ti te faltó dar lo que ella dio. No sé, ¿no? O sea, no conocemos. Pero en lo que se ve, educación, experiencia laboral y empresas en las que trabajó, fue muy similar y yo ni cerca. O sea, Sí, ni ni cerca. ahí llegué. Dilo, Porque dilo. teníamos una visión limitada Pero es de que la también- riqueza. Mi Ese es- mentalidad de pobreza. Ese es mi punto, te digo que yo siempre he vivido con la realidad bien alterada, o sea, Hay que ser de Lulus. Hay que ser de realidades alteradas. soy una cosa hecha a perder, ajá, yo no vengo de familia rica, ni les digo, no venía de un privilegio, ni en este momento estoy así como wow, pero siempre, o sea, lo que yo siempre he dicho desde que estoy chiquita, yo no quiero ser pobre.
o sea, yo a mí me gusta comer bien, me gusta salir a lugares bonitos, me gusta, o sea, me gusta tener una cierta calidad de vida que siempre quise y creí tener, o sea, porque decía, yo voy a lograr estas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor esa realidad bien alterada me ha llevado a hacer ciertas cosas o tratar de estar en un entorno distinto, porque yo decía, yo cuando estaba chiquita y iba al súper con mi mamá, yo quería ser una señora que traía la cartera llena de tarjetas y decir, dinero. yo compro Yo lo puedo que comprar lo que sea y quiera y no me fijo en el precio. o sea, ese era, ajá, o sea, era como esa parte de tener ciertas cosas, ¿no? O yo decía, es que estar en un club deportivo y ir a jugar y desayunar o sea, esas cosas que yo cómo no conociste? conocía. Pero ¿cómo Es que sabías que existían? no lo sé, y eso es a lo que voy. Yo no sé de dónde saqué De la tele, ciertas cosas. Mira, mi papá siempre nos llevó así, o bueno, a lo mejor la realidad de mis hermanos es diferente, pero a mí me tocó, mi papá trabajaba en una empresa que era grande y que todo, entonces él cobraba las cuentas de esa empresa a las otras empresas que eran los clientes. Entonces viajaba a algunos lados, a veces me iba con él a Aguascalientes, ahí me iba a ciertas cosas, o pues antes pues cobrabas y llevabas el dinero al banco, tú siempre traía como todo lo que cobraba, íbamos al banco, ya me conocían, y entonces había ciertas cosas y había ciertas personas que él conocía que eran clientes que de la invitaban. empresa, que lo invitaban, que de esto, y me acuerdo de una señora que yo creo que esa es mi visión, ¿eh? Yo creo que ella Señora de las Lomas. es esa mi visión. Pues fíjate que tengo como flashazos, pero era una persona que tenía una casa grande, me acuerdo que tenía un teléfono de Darth Vader y decía, yo soy tu padre, o sea, como joyas y cosas de oro, ella me regaló claro. cosas de oro a mí que mi mamá decía, no las puedes aceptar porque es demasiado, y ella decía, déjala, yo puedo en este momento, ahí estás, yo se las regalo con mucho cariño y yo sé que esto le va a servir y ahora lo entiendo. Claro. Ahora lo entiendo. Y que mi papá me llevaba a un restaurante, a otro y todo, pues para mí era como esa vida, quiero Es que tener eso esas fue lo cosas. que te dio esa visión. Pero nosotros no teníamos esa No, vida. no, no, Pero tenías ese contexto. esa visión. Sí, Ajá, y te sí. gustó. Mira, A mí, por ejemplo, me pasó que hace poquito me di cuenta de que para mí fue como, yo voy a estudiar lo que yo quiera, aunque lo haga gratis. Y nunca me di cuenta que ahí estaba generando yo sola Hago lo que me apasiona y lo hago gratis. Ajá, y estaba generando un ancla que no me permitía salir a a por tu cobrarlo trabajo. justo por mi trabajo, pero ya no dependía de lo que vi, ya no dependía de lo que aspiraba en mi casa o de las realidades que conocí, ya dependió de algo que yo decreté inconscientemente y que lo hice parte de mi subconsciente y ahora tengo que trabajar en cambiarlo, porque ya lo identifiqué y digo, híjole, no, o sea, la verdad es que sí, me gustaría cobrarlo digno por mi trabajo, porque aparte soy, perdón que me lo presuma y ya lo puedo presumir, soy muy buena haciendo lo que hago. Entonces, Claro. de alguna manera, sí es como adentrarte en encontrar todos esos bloqueos que traemos y dónde está esa mentalidad de Oye, Pero pobreza. algunos son sociales, ¿eh? Sí. Porque, bueno, de por ejemplo, donde hayan hoy en salido. la mañana, por ejemplo, justo hoy en la mañana estaba haciendo un live porque me traumé, se los voy a platicar. O sea, tengo años trabajando con una aseguradora con la que atiendo a personas que tienen accidentes automovilísticos, bla, 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 y pues yo voy pues en estos momentos a salvarles los ojitos, ¿no? Claro. Esa es mi parte. El rollo es que en esta ocasión me tabularon para pagarme 2,000 pesos, 2,000 y cachito, para mí, para una cirugía súper compleja, o sea, De 2,000 muchas pesos horas. de 3 horas, o sea, No, y responsabilidad. y la responsabilidad médica que implica y la responsabilidad sobre ese ojito. Y claro que fui, no me importa si es fin de semana, en la madrugada o lo que sea, porque realmente yo amo lo que hago, me apasiona lo que hago, pero existe esta creencia de que como yo soy médico, tienes que regalar tu trabajo. Tienes y que eso- hacerlo por amor. tienes que hacerlo por tienes amor. que cumplir con el juramento de El ayudar juramento y de... hipocrático y no sé qué. Oye, espérate. Y la verdad es que dices, anteriormente, y vaya que sí, porque he hecho muchas cirugías en las que no me han pagado y las hago con amor y por... unas que todavía yo he y por- pagado. exactamente. Que todavía yo he puesto dinero. El rollo es que hoy en la mañana sí me quedé pensando de que dije, a ver, o sea, esto no está bien. O sea, ¿cómo le vas a pagar? Y a mí 2,000 pesos al anestesiólogo, que iba a hacer anestesia general, le querían pagar 500 pesos. No es mentira, les voy a mostrar la tabulación.
la Y fotografía. al final alguien más se está quedando con el dinero. Claro. Eso es El lo que chiste, duele. exacto, esa es la parte donde dije, a ver, la gente a veces se va contra los médicos porque está esta creencia popular de que tú lo tienes que hacer por vocación, porque si es tu vocación lo tienes que hacer gratis, Y uno pero come no es vocación también. verdad. Uno come O sea, vocación. nadie come vocación, eso es por un lado. Por otro lado, claro que que merecemos un pago justo por una actividad donde estás salvándole la vida a esa persona, donde le va a impactar el resto de su vida el que pueda o no pueda volver a ver. Y me pareció como bien complejo el hecho de que a muchos médicos que hablan de este tema los funan en redes sociales, porque ¿cómo vas a estar hablando de dinero si tú debes del juramento hipocrático y la maíz? Pero dices, a ver, no. O sea, es que socialmente hemos dejado de valorar las cosas que realmente valen y le damos más valor a un costo que a algo que es valioso como la vida, la salud, etcétera, Sí. ¿no? Ese es por un lado. Y por otro lado está el rollo sí de esa creencia que yo también en gran parte de mi trayectoria profesional, yo también tenía esa idea, ¿no? O sea, yo también decía, pues es que Amo lo que hago. como amo lo que hago, y vaya que sí, en el 2017 creé una fundación que se llamaba Fundación Colibrí para ayudar a la gente de escasos recursos, porque creo que todos tenemos derecho a la salud. Pero ¿qué pasó? La fundación tronó. ¿Por qué? Porque todo necesita dinero, ¿no? Entonces me di cuenta que no hay forma de que puedas ayudar a otros Si no estás bien si tú no estás bien para Ujú. crecer. Y ahí es donde me di cuenta que sí necesitaba cambiar mi mentalidad, sí o sí, porque por más que yo quisiera seguir regalando mi trabajo, pues eso no iba a avanzar si no, si no había algo que los si no había- sustentara económicamente. exactamente. Y aquí vamos a un tema que yo incluso veo en las mamás, las que somos mamás, Ujú. y que también es como romantizamos el que el La trabajo pobreza, del ¿no? hogar sea como Ah, de amor y que la devoción y que no haya nada que solvente económicamente eso. El hacer algo que amas no quita que sea trabajo. No Sí, quita claro. que sea Ah, claro. difícil, no quita que demande tiempo, esfuerzo, Dinero. Hasta dinero. cansancio físico, Ujú. mental, o sea, por mucho amor que le tengas a lo que haces, tiene un costo. No, No, y y- por y eso valorar, dicen, ¿no? Económico. cuando trabajas en lo que amas, no trabajas, ¿no? Porque Sí hasta te trabajas. pagan. No, Claro. O sea, no, pero es que no es algo O sea, que no que sientes el haces, peso de... no sientes el peso de que peso de me trabajar. estoy esforzando y me estoy desgastando físicamente porque te están pagando se y hay una siente. no, pero es esta compensación económica, pero ese es el punto de por qué aceptamos estas cosas y volvemos a lo mismo de los meseros. O sea, sí es responsabilidad del patrón y sí, ser patrón Sí. también es todo un tema y hay muchas responsabilidades, tienes que pagar muchas cosas y es todo un tema, pero es una responsabilidad que tú asumes cuando pones un Sí, negocio. Claro. pero sin llegar a ser abusivo, Sin ¿no? llegar a ser también, abusivo. también te das Sí, cuenta de claro. que ese es uno de los miedos. O sea, para mí mi mayor miedo es ser una jefa que no pueda pagar sueldos. O sea, que esté en esa situación de decir, voy a ofrecer poquito, no puedo pagar, hoy sí te pago, mañana no te pago, porque estuve del otro lado. Sí, claro. Estuve en esos trabajos en el que me decían, espérate esta quincena. Sí, no me han pagado. No me han pagado y necesito cobrarle a los clientes para poderte Y pagar. tú, Entonces dices, híjole, o sea, necesito yo, y ahí es donde yo no considero que soy tan chingona en las finanzas, mi mentalidad de pobreza, mi mentalidad de escasez, de decir, ¿cómo voy a pagar empleados? Y no salgo de ese bloqueo Pero es un bloqueo, Es que- exactamente. Justo. que ahí está. Regresamos. retomando. Con el trabajo tenemos esa mentalidad y esos bloqueos que el techo de cristal existe, pero uno solo se lo pone, Sí. ¿no? No es como... Y algo como externo. patrón también. Y como dueño de negocio igual, porque yo también extrapolé esto porque les dije, yo no quiero buscar trabajo ahorita a estas alturas de mi vida. No, ya no. Yo no quiero regresar a trabajar, ¿Pero cuánto vas a ofrecer? pero más bien al revés. Lo mismo lo manejo con mis clientes. Por ejemplo, yo en la consultoría cobro lo que cobran las demás empresas de reclutamiento. ¿Por qué? Porque ese es el estándar. Y digo, ¿y por qué no podría yo cobrar más? Ujú. Porque hago más, porque tengo mejor servicio, porque tengo un diferenciador, No, porque deja de quiero. eso. Déjate, Simplemente porque quiero quiero. cobrar más. Exacto. Y me va a llegar clientes, porque yo ahorita sí me puedo dar el lujo de decir, este cliente no me aceptó, no pasa nada. Ajá. Y mañana ya me llegará el que sí me pague el doble de lo que yo estoy pidiendo ahorita.
Pero justo es como volver a esas creencias, y lo platicábamos hace ratito antes de empezar el podcast. Sí. Decía, oye, es que estoy trabajando un montón, pero veo la cuenta y no veo la lana. No, Entonces, no refleja el trabajo. y creo que esta mentalidad y cultura del esfuerzo que nos enseñaron de estudia bien, estudia mucho, saca buenas calificaciones, trabaja, sé el mejor en tu trabajo, sé el primero en llegar, el último en salir, o sea, ponte la camiseta. Y trabajo un Y eso, montón. y eso te va a dar dinero. Y eso no es te va a cierto. dar dinero, y no es No es cierto. cierto. No es cierto. No es, o sea, ese no es el secreto. Ese no es el secreto. Por No, ahí digo, no por va. ahí no Pero va. fíjate cómo las nuevas generaciones sí lo creen. Y lo Las estamos nuevas- criticando. Las nuevas generaciones sí dicen, yo con que trabaje poquito, y exacto, criticamos que no quieran tener un horario sueldo, gigantesco, ajá, o sea, bueno, un mal o sea, sueldo. un horario largo y Normal. que estén Que no sufran lo que sufrimos. No, es que a veces no es normal, o sea, Bueno, neta que hay las casos. 8 horas, no necesitas estar 8 Estar horas las en el 8 horas. trabajo, no No, de hecho, necesitas, México puedes es- ser productivo 6 horas y bien. hacerlo en 4 horas. Claro. Y lo puedes hacer bien, pero tienes que estar 8, o sea, las otras 4 salen volando porque pues lo tienes Trabajar que por cumplir. objetivos. Pero los trabajar chavos por están ahorita resultados. queriendo hacer y están cambiando las cosas Sí. y los criticamos y los vemos, pero si tú lo haces como patrón, a ver, trabaja por objetivos, cúmpleme estas cosas, no importa dónde estés, porque yo he tenido chicos que trabajan, ni siquiera trabajan aquí en la ciudad. Ni siquiera los he visto. Ni siquiera los he visto y trabajan y trabajan Y te dan bien. resultados. Entonces, ¿por qué estamos limitados a decir, no, es que eso no funciona y es que eso, y tiene que ser así como nuestros papás? Yo te digo por qué. Porque nuestros papás y en una empresa y te metes y ahí te jubilas y lo que te paguen y te tienes que poner la camiseta y eso es un trabajo seguro y no te salgas de ahí porque si te sales de ese pedacito, Lo ya, estás haciendo mal. ya Te lo vas a estás morir. haciendo mal. Claro. Ajá. ¿Por qué? casi, ¿Por qué? casi. ¿Por qué? Te vas a No. morir. Mira, yo por ejemplo cuando puse lo de las ópticas, que la puse en el 2017, la primera, para el 2019 ya tenía 5 ópticas, ¿no? Pero fue un rollo para conseguir optometristas que Ujú. quisieran trabajar conmigo. Y me acuerdo en aquel tiempo, cuando estaba haciendo entrevistas, pues yo entrevistaba a los optometristas y les estaba ofreciendo en aquel tiempo, en el 2019, 16,000 pesos por Órale. el turno completo en la óptica, ¿no? Buen sueldo para empezar. O no No. sé, a lo mejor es mi mentalidad. Exacto, exacto. Llegaban los chavos a decirme, o sea, llegaban personas a ¿Cuánto decirme, querían? no, yo por menos de 30,000 no trabajo. Y yo así la verdad es que a mí sí me impactaba, porque si yo en yo- el IMSS ganaba 32. Ajá, o sea, no, y hacías números y no te y salía decías, para pagar un sueldo de sí, esos. pues discúlpame, no me sale, ¿no? Terminé contratando a también pasantes de optometría, pero igual los chicos pasantes que iban conmigo, pues me dejaban botada o Pues plantada. eran pasantes. Pero 16,000 pesos, y a cada rato me pedían permisos y de que hoy no voy a ir porque hoy me siento mal. Situaciones que de repente el problema ocurre, o lo que a mí me ocurrió al menos, fue pues que yo comparaba lo que yo tuve que trabajar, Exacto. lo que yo tuve que hacer, lo que yo me tuve que esforzar, Lo que o tú lo que tuve ganabas. que sacrificar Ujú. versus lo que yo ganaba, a lo que yo estaba ofreciendo. Para mí era un súper Era algo sueldo buenísimo, Exacto. claro. ofrecerles esa cantidad, y yo decía, ¿por qué no lo valoran, no? Entonces también ahí, por ejemplo, con mi sobrina, una de mis sobrinas que también me estuvo ahí ayudando, es que yo también le decía, es verdad, y yo súper respeto ahorita a los jóvenes de hoy, que es que haz lo que amas, pero yo creo que también tenemos que aprender a amar lo que hacemos, porque es parte de un proceso. Y sí creo que se debe hoy por hoy, debemos de trabajar mucho en valorar cualquier actividad cosa. que hagan las demás Sí, personas, exacto. ¿no? Y no regatear el trabajo de alguien más. de O sea, otros, yo una de claro. las cosas que he empezado a hacer es, si tú pusiste mal tu precio, sorry también, Sí, claro. Sí. pero tú me estás diciendo que eso cuesta y eso pago. Entonces, tampoco te digo, cóbrame menos, tampoco Pero- te digo, y si, Cóbrame más. Ajá. Bueno, Cóbrame de hecho más, sí lo he está hecho, barato. pero dependiendo, ¿no? O sea, si yo veo que sí estás como muy fuera, sí, con algunas amigas sí he dicho así como que, oye, le puedes subir tanto, chécate, investiga, estás cobrando por hora, cómo estás poniendo tus precios, porque de alguna manera yo ya me estoy enfocando también en ayudar a crecer a otras personas que están dentro del negocio y ya estoy en esa parte. A lo mejor antes no, y no lo llegué a hacer, pero ahorita sí ya es, oye, estás cobrando muy barato. Y tu trabajo
vale el doble. Y te voy a decir desde cuándo lo empecé a hacer, cuando alguien más también lo hizo conmigo. O sea, cuando alguien llegó y me dijo, oye, por tu trabajo puedes cobrar más, y que te empiezan a abrir los ojos, dices, híjole, también tengo que hacerlo. O sea, tengo que retribuir esa ayuda que a mí me llegó. Es Y volver fíjate- al contexto, ¿no? Sí. O sea, tener el contexto adecuado en el cual te puedas desenvolver. Y quiero retomar un comentario que dijiste hace rato. Decías, ay, es que, perdónenme si lo digo, pero pues yo también soy. Entonces, a mí en esos comentarios, alguien de ese video, alguien puso, ay, pero vean nada más como dijo, yo también tengo licenciatura, yo también tengo maestría. ¿Por Pues qué sí. no reconocer? O sea, si al mismo tiempo dicen, es que lo que tenía esta persona era seguridad, confianza y se sabía vender, ¿por qué creemos que el, no sé si decirlo presumir, no sé si sea la palabra ya adecuada? lo platicamos y nos pasó en la expo el año pasado con Ajá. el pintor. Sí, O sea, no la tenemos que creer para empezar a valorarnos y a decir esto sí, esto no. Si no, no ponemos límites. yo soy Yo soy tal, tal, yo tengo yo tal, estudié yo tal. pongo, o sea, Y si yo no soy mi mejor promotora, yo ya lo analicé de esta manera. Yo ya no quiero ser el hada madrina de otras personas. O sea, yo voy a ser mi propia hada madrina. O sea, yo me voy a comprar el vestido, yo me voy a poner el vestido y yo me voy a lucir. A mí me Ni pasó modo. al revés. O sea, cuando yo empiezo a desarrollar los productos, hago la línea y empiezo a sacar costos. Saco costos, pero yo pongo costos o saco los costos como si ya fuera una empresa grande que paga sueldos, que paga esto, que Ujú. paga el otro. Porque como si debe no, ser. nunca vas a tener Bueno, para hacerlo. yo así, pues porque yo siempre he tenido la realidad bien alterada. no, pues. pero está No, bien. Pero es que es lo bueno, yo correcto. lo hice y así saco los precios y empiezo a vender los productos, no se te van a vender. Están muy caros, nadie los va a comprar, nadie los va a querer. Y yo de pronto era como, Sí, ok, no, sí. le bajo el precio, les hago descuento, o sea, y luego decía, no, pero ¿por qué si hay productos más caros Que que no la son gente buenos? compra y que no son buenos, porque yo le voy a bajar el precio al es mío? que es ese contexto. O sea, tu contexto, a lo mejor tú eres la de Lulu de tu círculo, pero tu contexto es, oye, eso está muy caro. O sea, yo también si de repente digo, es que me pasó, ¿no? Cuando empecé a dar las sesiones, las consultorías, y yo así de, oye, voy a hacer esto. Y mi marido, te amo, marido, pero mi marido es así de, es que ¿por qué vas a hacer eso? Es que ¿por qué no te enfocas en lo que eres buena? Es que eso no va a funcionar. Y yo así de, bueno, ya después de que me eché mi lloradita, dije, bueno, pues lo voy a intentar. Y me funcionó súper bien. Y ya ahora mi marido es de, ay, ¿por qué no mejor sigues haciendo eso? ¿No? Y yo, ok. Ya que vieron que sí Pero funcionó. es, Ya el, quiero hacer otra es el cosa. contexto. O sea, si yo ahorita voy y le digo, ay, es que hoy voy a subir mis precios, voy a cobrar el doble. ¿Por qué? Porque se me dio la pinche gana. Voy a tener gente que me va a decir, oye, pero nadie te va a contratar porque el 99% de los que están allá afuera cobran esto. Entonces, no, y oye, pero es que yo quiero cobrar igual que marca X, pero es que es la marca X, tú eres Tú vas un empezando. pequeñito ser que va empezando. Híjole, está Ajá. cañón, está cañón. Es complicado. Esa parte, complicado. Y Sí, sí es tenemos que complicado. hacer esos cambios de mentalidad cuando ya hicimos el clic. O sea, si ya te cayó el 20, empieza a cambiarlo. Pero de todas maneras, te digo, para todo hay mercado, para todo, o sea, y se venden, o sea, ahí están y se venden y no ha habido, o sea, sí he visto las reacciones de personas de, ay, está muy caro, o ay, Pero ok, no es tu no cliente. es mi cliente, no es mi Ujú. mercado, está bien, muchas gracias y me puedes recomendar qué padre, y si no, también qué padre, pero yo ya no me detengo a que, se le hace caro, pues sorry, y una vez alguien que estuvo trabajando un tiempito conmigo, es que no se van a vender y tenemos que bajarle el precio y mira, esta marca empezó igual que nosotros y los venden más baratos, ¡qué padre! Pero entonces también esa Ellos- persona no es para trabajar en No, tu empresa porque te exacto, está haciendo exacto. ruido y te está demeritando algo que tú ya lograste sostener. Y te digo, o sea, confío en que está bien hecho y tan está bien hecho que funciona y que la gente me dice, oye, necesito ahora esto y esto porque me está funcionando, mira Claro. cómo ha cambiado mi cara, mira esto, mira, entonces eso a mí me llena el corazón porque ya es otro rollo que tengo yo que en algún momento, o sea, a veces me va bien, a veces no tan bien, y una vez me dijeron, oye, ¿no habrás hecho como tú algo de un pacto de austeridad o de una situación que, porque luego regalas mucho trabajo? O sea, vas y das una conferencia, vas y haces un taller, vas y haces esto, como que porque es que eso me llena el corazón y es
Tenemos- me llena el corazón, me llena el corazón. Tenemos que cobrar también por y las no, pasiones. pues también se me tiene que llenar la cartera porque tenemos el que ir a corazón no. constelar, tenemos que Oye, constelar todo eso. Dice un conocido, eres Sí. alma de Dios, eres luz, eres amor, pero también comemos. Es que pasa porque también. alguna vez yo Eres quise un ser ser de luz. monja, o sea, yo de verdad me estaba Mm. preparando para eso, y entonces me hizo profundizar en esa parte de que a lo mejor inconscientemente sí hice algún tipo de ritual, de cosa que me dijo, Que hay que "Oye, deshacerlo ya. que Yo no- tuve no una necesitas compañera ciertas cosas, que ¿no? ella sí quería ser monja, incluso fue a preguntar, o sea, literal así, porque era súper religiosa. No, pues yo ya Y estaba fue dentro. a preguntar así de, oye, ¿qué se necesita? Y ella rechazó, o sea, ella dijo que no. Y le preguntábamos, pues, ¿por qué? Dice, es que cuando voy a preguntar me decían, no, pues sí, para entrar, es que aquí todas, es como bien comunista el asunto, todas tienen un par de zapatos. Entonces, si alguien de tu familia viene y te regala otros zapatos, no te los vas a quedar tú, se Sí, los eso, vamos a dar correcto. a A la quien que lo los tenga necesite. más Y ella acabados. así de, no. Pero esa es la creencia, Yo soy- ¿eh? yo soy Déjenme decirles que envidiosa. Que ya en la y realidad- se los digo de primera mano, yo tengo una tía, en paz descanse ya ahorita, pues, una tía abuela que era monja, y de austeridad no tenía Bueno, nada. ella es lo que nos Pero es que platicó. quien tiene el poder de todos modos hace lo que quiere con el espérate, poder. es que depende en qué comunidad estés Ajá. y cómo vivas y todo, porque también hay niveles. Y ella, claro. ella quería Y ser en como esa que monjita yo- de claustro. Ah, ok, En ok. ese que yo estaba, que es el movimiento de Schoenstatt, muy bonito, no es ateo, es católico, porque luego es como Schoenstatt, nomás porque es alemán el nombre, pero es un movimiento muy bonito. No era tanto de austeridad, o sea, sí vivías con austeridad, pero con cierta comodidad, que no era tan austero y que a mí me gustaba también, hacía clic con esta parte que siempre he tenido. Pero ¿por qué yo rechacé esa parte? Y les hablo que tenía 11 años y yo ya estaba ahí adentro, bien metida, hecha y derecha. Pero hubo un momento en que yo dije, es que a mí sí me gustan los hombres. Ah, Y bueno, es ya que- estamos hablando de Y otros es que yo sí quiero ser Ahí mamá. no hay austeridad y no O queremos sea, austeridad. Es otro tipo de austeridad, no la vengo manejando. no se las vengo, y estaba bien chiquita, y en ese momento no me llamaban la atención, o sea, como tener novio, como, no, pero yo pensaba futuro. Tú querías casarte con Dios. Yo decía, sí quería ser mamá y sí quería tener una familia, y esa parte de es que te casas con Dios y eso me hizo Como no que sé, Y lo mismo algo pasa, que no me gustó, que yo dije, no, yo no me quiero casar con Dios, a mí me cae re bien. lo mismo pasa pero con no. los trabajos. te de casas casarte con un Te trabajo. casas con la empresa o con el trabajo y al rato ya no tienes tu vida, ¿no? Entonces, yo ponía, por ejemplo, en este video, oye, es que yo hoy no estoy dispuesta a dejarle mi vida a una empresa. Exacto. Y decía, es que eso te faltó. El Porque- dejar tu vida Ajá, por otra Ponerte empresa. la camiseta. Pero de repente ves, Las empresas dan la vida por nosotros. vas al otro lado de TikTok y te encuentras oye, nunca le dejes tu vida a la empresa. O sea, Claro. Claro. porque al final la empresa, y a mí me pasó en mis trabajos, 2 personas fallecieron cuando estábamos trabajando ahí, y literal fue así de, Necesitamos ya bueno, suplirlos. Lore, ayúdanos a reclutar, ¿no? Ajá, o sea, al día sí, siguiente claro. yo así Sí, de, claro, pues no oye, se van a- seguimos llorando acá, vamos a... Nada, ni No, es como duelo. de, Todavía híjole, ni va a se ser tan enfría. oye, indispensable, ¿sabes ¿no? dónde quedó la computadora? ¿Sabes si tenía pendientes? Y yo así de, o sea, la verdad es que te va a dar una Chale. patada en el trasero que tu familia no. Ujú. Entonces, claro que sí, pues tú eres soltera y como decía hace rato Zaira, ¿no? O sea, oye, yo no tenía hijos, nada, yo podía hacer, venir y deshacer y no importa que saliera tarde o no dormir. Pues sí, pero hoy que somos mamás, no estamos dispuestas a hacerlo. A Ajá, eso, exacto. claro. Entonces, Sí, es un contexto totalmente Ni diferente. siquiera ¿no? cuando Sí. era, yo cuando era soltera ni siquiera ahí, o sea, yo sí Bueno, fui de las que tú, dije, ajá. esto no es lo Esto no mío. es lo Eso mío. es serio. Yo estuve en un banco y vi a gente caer así, parálisis, Las ¿cómo se llama? faciales, Sí, pues, ¿no? una- O sea, una parálisis. Embolia. Una No embolia sé, o un- esas sí, cosas. O sea, una que cosa. un veías evento. a la gente o los infartos y evento yo decía, vascular. en ese momento yo dije, no, yo no quiero esto para mi vida. O ver a las personas que tenían el mismo puesto por 18 años. Yo decía, ay, no, yo no quiero eso para mí. Yo duré en el banco como año y medio, más o menos.
Y cuando yo renuncié, porque ahí sí renunció, me dijeron, te vas a arrepentir y estas prestaciones no las tiene nadie. Ni Obama. Y que mire y que no sé qué. Gracias a Dios es fecha que todavía no no me se ha arrepiento. arrepentido. Y veo a la gente que sigue estando en el banco y que los que han sobresalido han sido bien poquitos, que están en puestos chidos, ganando chido y que les va bien, pero la verdad es que la mayoría Es que el no. promedio de la población, hablando otra vez de Ujú. tu reel, la mayoría de la población no, y no lo digo va a yo, llegar a eso. no llega, creo que ahorita la clase media, porque somos clase media los profesionistas, son los que ganan arriba de 28,000, me parece que en un estudio del INEGI o no sé qué demonios, se considera clase media a los que ganan arriba de 28,000. Y hoy por hoy dices, con 28,000, ¿qué haces en la vida? Espérate, ¿no? lo que se Alcanza. considera O sea, según la INEGI, los datos, la Ujú. clase alta es alguien que gana arriba de 45 De mil, que dices, 45,000. Claro, o sea, Soy clase alta, pero no me alcanza. No soy clase alta. No. pero está considerado así porque hablamos desde un privilegio, porque el salario Exactamente. mínimo son 8,000 pesos. Y que es Exactamente. muy poca gente. La o que sea, realmente a lo mejor lo vemos alcanza. así, pero muy poca gente gana arriba de 45,000 pesos. Mira, déjales Pues platico. es que depende del entorno en el que estés. Déjales No, platico- pero les una platico mi estadística historia. sí tendríamos en que revisarla, estadística ¿no? sí, pero es que ese es el punto. Mi entorno no está en esa ahí. estadística. O sea, mi entorno está más arriba y pues dices, apenas Miren, estamos bien, hablando, pero hablando de mentalidad, cuando en el servicio social estuve en una institución que se llama Children International, no sé si la han escuchado. sí. Es para la ayuda Cooperé de, en algún momento. ajá, tú puedes dar dinero para que se ayude a los niños de escasos recursos. Sí funciona, sí es realidad lo que se hace ahí. Nosotros sí íbamos a nuestro servicio social sin pago, nosotros, y nutriólogo, psicólogo, médico, trabajador social. Y solo se les pedía a las mamás que fueran cada mes había como algún taller de, no sé, había una que les enseñaba a hacer aretitos y cosas así para que tuvieran otro ingreso económico. Yo les daba cosas de primeros auxilios o de cómo hacer su comida con poco dinero, cosas que yo creo que eran de bastante utilidad. Huevitos con tortilla. Pero me llamó mucho la atención en aquella experiencia porque en alguna ocasión la psicóloga hizo un taller con los niños para preguntarles qué querían ser de grandes. Ujú. De verdad, hubo niños que llegaron a decir, no, pues yo quiero ser basurero, porque su papá era basurero. La psicóloga les preguntaba, ¿pero por qué quieres ser basurero? Es que mi papá siempre trae dinero en la bolsa. O sea, dentro de su mundo, dentro de su realidad, para ellos, pues era traer dinero, traer las monedas ahí, Ahí. aunque fuera poco dinero, pues ellos no lo No, interpretaban, no lo veían sabían, ¿no? distinto. Ah, los de la basura yo creo que ganaban. El que nos preocupó Sí. bastante fue que otros niños, ya de 10, 11 añitos, llegaron a contestar que querían ser sicarios. Ajá. Y eso se me hizo súper triste. Les preguntó la psicóloga, ¿por qué quieres ser sicario? Pues porque en su entorno, el niño de 14, 15 años que era sicario, Ya era el que dinero. traía dinero, el que traía un carrito todo feo, O pero ya moto. traía un Ya traía carrito otra o realidad. moto. Entonces, obvio que para un niño que Sí, no la sabe aspiración. interpretar el bien del mal y demás cosas, O lo que implica. pues ajá, ellos nada más ven de, pues yo Trae no dinero. sé, pero trae dinero y trae Y es lo que carro, quiero. ¿no? Entonces yo decía, y platicando con la psicóloga en aquel tiempo, decía, es que cómo podemos hacer que nuestra población, que la gente o ese grupo de niños, pues salgan de esa idea, ¿no? Que vean que pueden aspirar a cosas mejores, ¿no? Y bueno, en su momento y hasta la fecha yo siempre he creído que la educación es la que te abre puertas, la que te abre una visión, no nada más la educación de escuela, sino la educación de otros Cultural, entornos, contexto. cultural, ajá. Alguien que te acompañe. Alguien que te dé esa otra visión que tu contexto o tu entorno pues no te la va a está dar, dando, ¿no? Claro. De hecho, yo con y- mi esposo alegábamos eso, con el tema de decir, desde dónde ya empezamos a decir que vivimos en el privilegio, ¿no? Ujú. Y platicábamos que el simple hecho de ya haber tenido una educación primaria, secundaria, ya licenciatura, Ya superior. ya superior, ya nos hablaba de otro privilegio, incluso aunque vengamos de extractos sociales muy distintos. Entonces, ya cuando a una persona incluso de un extracto social muy bajo se le permitió estudiar o se le brindaron todas las oportunidades que entre todos los hermanos o como sea, lograron que alguien estudiara, esa persona cambia la realidad también de su familia, De su entorno. de su entorno. Sí, exacto. Entonces,
Yo sí, por ejemplo, lo vi muy claramente con mi papá y con su hermano. Mi papá sí estudió a nivel licenciatura, él buscó esa superación y su hermano no. Y sí vivieron de maneras muy, muy, muy distintas. Entonces, tener lo que yo les mencionaba, visiones tanto hacia abajo como hacia arriba, nos abre muchísimo ese panorama para entender que no todo es, ay, es pobre porque quiere, ¿no? O sea, Exacto, sí, claro. nada que ver con eso y que hay un sinfín de realidades y de Sí. pensamientos y de escasez y de abundancia. Sí, son muchos factores, como lo hemos platicado todo este tiempo, son muchos factores los que afectan, pero exacto, también es parte de una responsabilidad social y cultural, bueno, quizás así lo veo yo, de ir a ciertos entornos a mostrar una visión distinta, que a lo mejor que fue lo que a mí me hizo diferente o a mí me ayudó a ver las cosas de manera distinta, y que si vas y lo muestras y le dices, mira, puedes hacer ciertas cosas o das un ejemplo de ciertas cosas o ayudas de ciertas formas. Yo me acuerdo que estuve dando clases de origami, no soy experta en origami ni nada, simplemente es algo que me gusta en una pues casa de asistencia para niñas que habían tenido ciertas situaciones, y era como pues platicar, como ver, y me pegaba mucho, pero para mí era, es que ¿por qué lo haces gratis? ¿Te pagan? No, no me pagan, pero simplemente estoy ayudando. Ahí es donde sí hay Y que hacer cosas gratis. Y de alguna Ahí manera, en algún punto, ellas... Eso va a retornar a ti. Ellas, no, deja que si retorno, no, realmente no me interesa. Lo que me importa, o que en algún punto vean como, puedo hacer algo, y este poquito que yo haga me saca de la realidad de hay cosas allá afuera, que no simplemente tengo que trabajar y ser obrera en algún lado. Tengo talentos, y que el talento y que la parte académica no es solo, no es todo y no es lo más importante, porque a veces tenemos otros talentos con los que podemos hacer dinero, y que no necesariamente tienes que estudiar o no necesariamente tienes que ir o tener el privilegio de estar en una universidad, de hacer una carrera, o sea, no, o sea, por ejemplo, mi papá es una persona súper inteligente que hizo mucho con lo que tuvo y con lo que pudo, porque mi papá estudió hasta la primaria y nos pagó a todos la escuela y nos dio, y nunca nos faltó, bueno, a lo mejor les digo, la realidad de mis hermanos es diferente, pero a mí ya no me te faltó, tocó. a mí me dio todo, y eso para mí fue suficiente y me dio una visión distinta. De él nada más me dijo, lo que quieres hacer, pero sé el mejor, y que sea que te haga feliz, que tú puedas vivir de la forma que a ti te gusta vivir con lo que haces, y eso no se me olvida, ¿no? Y a lo mejor lo que decías, pues eso te cambió, eso es una visión distinta, y era una visión que mi mamá también tenía, de que pues hay que vivir en un lugar, en lo que podamos, pero que sea lo mejor. Cuando compran una casa, mi papá decía, pues por allá, por Tlajomulco, y están baratas, y mire, y no sé qué. Ajá. Y mi mamá, no, del Acá. otro lado. Y dice, por allá, porque, o sea, mi papá tiene su casa por ahí, por la zona real que le llaman, que es una casa normal y todo, pero mi mamá decía, es que allá está cerca Valle Real, y allá nunca va a faltar agua. Ese era su pensamiento, su visión, Sí. y nos cambió la vida, o sea, Es nos que- cambió la vida. Cerrando. Ya para cerrar. Ya para cerrar otra vez, denme Otra vez. galletas a mí hoy. Precisamente ahí está el secreto. O sea, esa mentalidad, y qué digo, yo lo veo ahorita no para mí, sino qué les voy a enseñar a mis hijos. Y es esa mentalidad de corazón, la escuela no es suficiente, sacar dieces no es lo único. todo. No es ni lo más importante. Trabajar mucho tampoco es el secreto, pero sí es ponerte en el ambiente adecuado, porque no es lo mismo que estudies en y no es tema de dinero, pero es tema de mentalidad. No es la misma mentalidad que tiene alguien que estudia en la universidad en una escuela privada a quienes estudiamos en la UDG, y lo hemos platicado muchas Y es veces. una realidad. Porque la UDG dice, Ah, A muy menos de que adoro. tengas la realidad bien alterada. Yo ¿verdad? adoro mi alma mater, pero es una realidad. Pero o sea, piensa hasta y el trabaja. título es piensa y trabaja, ¿no? Identificar dónde nos Este- están educando para obreros. Yo claro. vi unos juegos infantiles que a mí no me gustaron, están como muy de moda, y yo dije, aquí están educando obreros. exacto. ¿Los Entonces, juegos infantiles? Sí, Pero hubo esa es un la tema. escuela. Ya después- La escuela sí funciona. ese es un contexto, claro. ¿no? Entonces, ¿dónde los voy a poner? A lo mejor desde el dónde vives, porque en algún momento en nuestra vida, también en mi casa, no tuvimos nada, y pues, pues tenemos un departamento ahí cerca de San Juan de Dios. Y mi mamá dijo,
No, porque mis hijas no van a ser amigas del tuercas, del chanclas, ni van a andar llegando tarde a las 10, 11 de la noche. Y eso te en cambia esa la zona. vida. Entonces, aunque nos costara, y por eso fue que a mí me costó un huevo y yo tuve que empezar a trabajar porque yo pagaba la renta, o sea, de 4,000 pesos que yo ganaba, yo pagaba 2,500 pesos de la renta, pero nos fuimos a vivir a la zona norte de Zapopan. En aquel entonces 2,500, ahora ya no. Ya no más, alcanza. pero en aquel entonces ahí vivimos. Claro. Entonces fue como otro contexto en el que vives con otras personas, ves algo diferente, con quién te involucras, qué temas platican. O sea, a mí me encanta que mis hijos y los hijos de todas ustedes, pues están viendo una mamá trabajadora. O sea, no solamente, y papás, o sea, a lo mejor Sí, los papás, no todo. solamente estás viendo ay, es que alguien que trabajó, no, tengo un negocio y mis hijos ya están pensando en qué negocio van a poner. Exacto. Y Puesto yo de voy, limonadas. yo voy a trabajar un ratito, pero yo quiero poner un negocio y ya tienen otra cultura. Mi hijo el otro día me decía que si le ayudaba a invertir en CETES. Y yo, ¡uy, a huevo, Guau. Simón! Vamos viendo O sea, juntos. como todo eso Claro. van viendo y va cambiándoles el contexto. Sí. Entonces, decía hace rato Ere, ¿ya te cayó el 20? ¿Qué vas a hacer al ¿Qué vas a respecto? hacer? O sea, ya Exacto. nos cayó el 20 ¿Qué vamos a hacer? de que ¿Qué tenemos vamos? mentalidad de pobre y que somos feas para conseguir un trabajo. Yo no. Omar, Yo no. Discúlpame. Yo tampoco, pero me encantó. Estaré gordita, pero Pero es que era así. No, mentalidad de pobre. Yo decía, yo siempre he tenido la realidad bien alterada y yo no, o sea, me refiero a que yo no tengo mentalidad. Se me hizo pero yo no quiero conseguir un trabajo por Es que bonita. se me hizo muy manchado, que te digo, decían así de, es que ella consiguió, o sea, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Es bonita, es que ella está es bonita. bonita Y yo, yo. Ahora ahora me cara de siento- payaso. Ajá, pero bueno, entonces es encontrar esa mentalidad que ya la hemos detectado, pero ahora es no solamente quedarme en y pues te la Ajá, tengo y sí, ya. ya sé Sí, qué, y ajá, ahora ¿y qué ahora hago. Entonces, No. plan Como número los- 1, a partir de hoy voy a cobrar más por mis servicios y pues que caiga. Sorry, el los cliente que tenga que caer. Y la Sorry, queso. nuevos clientes. Y la queso. Entonces, ¿qué van a hacer para cambiar su mentalidad rápido en 3 palabras? Ay, Dios, Ay, no, Era es pregunta de examen. Era pregunta de examen. Hay una frase que yo siempre he dicho, no te preocupes, ocúpate. Y pues definitivamente es lo que tenemos que hacer, ocuparnos de hacernos cargo y responsables de nosotros mismos. No podemos ya estar echándole la culpa al gobierno, a mis papás, lo que me Ujú. traumaron, a el sistema, el novio, el exnovio. No, la realidad es que las cosas están en nuestras manos y igual, como siempre se los digo, en lugar de preocuparnos, hay que ocuparnos. Me encantó. Total, me encantó. Siempre tus reflexiones Por me, dos. me Sí, llegan oye, al no. corazón. Lo ¿eh? mismo que dijo ella. Sí, por dos, sigues. No, sí, totalmente responsabilizarnos creo que es como la base y otra creérnosla, o sea, de verdad Creernos. merecemos y podemos porque tenemos la capacidad, porque tenemos los estudios, porque somos bonitas, porque todo. Lo tenemos, lo merecemos y creernos que tenemos ciertos talentos y ciertas cualidades que algunos otros no tienen y que podemos explotarlas, ¿no? Sí. Yo voy a seguir siendo mi hada madrina. Yo ya. Oye, no pues, puedo ya, por mí. a ver, Para mí. la siguiente. Yo seguí siendo mi hada. Bueno, Yo cada sigo quien siendo mi es- hada madrina. Bueno, A mí me gustan mucho los mantras. Yo una vez que identifico la creencia limitante o el pensamiento de pobreza, trato de cambiarlo hacia un mantra que me genere la abundancia y sigo trabajando en eso porque cambio uno y sale otro y cambio uno y sale otro. somos un trabajo sin concluir. Exactamente, entonces seguir en ese proceso. ¿Cuál es el mantra de hoy? El mantra de hoy es que ya tengo otra visión de la riqueza y voy por ella. El mantra de hoy es que estamos miadas. Vámonos. Voy a ser mi hada. Mi hada madrina. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.